Sepa más en RT. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a RT. Es la 1 de la mañana aquí en Moscú y es tiempo de noticias. Moscú desmiente los rumores sobre la supuesta presencia de su submarino en las aguas de Suecia. Este país europeo ya levantó la prohibición a las embarcaciones civiles de navegar en el área donde se busca el navío presuntamente captado en algunas fotos de aficionados. El secretario de Estado norteamericano ha dicho que sería irresponsable y moralmente difícil no ayudar a los kurdos de la ciudad siria de Kobani, sitiada por el Estado Islámico. Las declaraciones llegaron casi 2 semanas después de que el mismo John Kerry afirmara que la pérdida del territorio no sería una derrota estratégica. Una investigación periodística ha revelado que en los primeros años de reinado del rey Juan Carlos se realizaron acuerdos millonarios con la dictadura argentina de Jorge Videla. Según el informe, los contratos posiblemente cubrieron los gastos causados por las represiones de aquel régimen de Buenos Aires. Evo Morales podrá seguir luchando contra la injerencia extranjera en el país. Entre sus pasos previos se encuentran la expulsión de la DEA, la CIA y la USAID. Esto, unido a la reducción de la pobreza, fueron algunas de las relaciones y las razones que llevaron a los votantes a otorgarle su tercera victoria electoral. Y menos de una semana para que dé comienzo la segunda ronda de las presidenciales en Brasil. Los dos candidatos se han enfrentado en el penúltimo cara a cara de la campaña. Política social de Dilma Rousseff contra libertad de bancos y estrechas relaciones con Estados Unidos propuesta por Aécio Neves. ¿Quién elegirá al pueblo? Vamos a seguir ahora con más noticias aquí en RT. Las autoridades de Suecia levantaron la restricción para embarcaciones civiles en la zona donde se realiza un operativo militar de búsqueda de una actividad submarina extranjera. Los medios del país se apresuraron en señalar que la embarcación, que presuntamente aparece en una imagen hecha por un fotógrafo aficionado, pertenece a Rusia. Una información que Moscú ha desmentido tajantemente. Agustín Fontenla ha indagado en este caso. Veamos. Las especulaciones mediáticas comenzaron con la publicación de un medio sueco que apuntaba a que una fuente confiable afirmaba sobre la existencia de actividad submarina en las costas de Estocolmo. Además, y citando a otras fuentes anónimas, informaba que el servicio de inteligencia sueco había interceptado mensajes por radiofrecuencia en un canal destinado a llamadas de emergencia en una zona que unía las costas de Estocolmo con el enclave ruso de Kaliningrado. En este y otros medios suecos aparecieron además especialistas de defensa que apuntaban a que estas frecuencias eran utilizadas en situaciones de emergencia por las Fuerzas Armadas rusas, lo que llevó a algunos a pensar en la posibilidad de un submarino de las fuerzas de este país. Después de que circulara esta información, el Ministerio de Defensa ruso realizó 2 declaraciones. En una afirmó que no hay ninguna situación irregular y mucho menos de un accidente que implique a submarinos rusas. En otra, una fuente del mismo organismo precisaba que la supuesta embarcación extranjera que buscaba el ejército sueco podría pertenecer a los Países Bajos. Escuchamos parte de sus declaraciones. Con el fin de reducir las tensiones en el mar Báltico y ahorrar el dinero de los contribuyentes suecos, le recomendaría pedir explicaciones al mando de la Marina de los Países Bajos, ya que durante la semana pasada precisamente un submarino holandés diésel eléctrico Brumbies estaba realizando maniobras tácticas en las cercanías de Estocolmo. Países Bajos, por su parte, indicó que un submarino de su país realizaba ejercicios junto a la Armada sueca en las costas de este país, pero que ahora el submarino se encuentra en un puerto de la capital de Estonia, es decir, en Tallinn. Hasta el momento, las declaraciones de Suecia se limitan a la presentación de imágenes que supuestamente evidencian la presencia de una embarcación extranjera en las costas de Estocolmo. Además, un contraalmirante de las Fuerzas Armadas del país, citado por algunas agencias de información, desmintió que estuviesen buscando un submarino dañado y que Rusia estuviese detrás de esta embarcación. Sí, confirmó que unos 200 hombres, además de algunos barcos de dragaminas e incluso hasta algunos helicópteros, participan de una búsqueda en esta zona para confirmar la existencia o no de una actividad submarina.
Después de que toda esta información surgiera en los medios y en redes sociales, también se hicieron eco en Rusia, sobre todo usuarios de Twitter que se mofaban de la presencia de este eventual submarino o buque ruso haciendo inteligencia en las aguas del mar Báltico. En definitiva, después de ver este material y hasta que no se presenten nuevas pruebas en esta búsqueda, todo apunta más a una operación de inteligencia para continuar escalando la tensión entre la OTAN y Rusia en el marco de la crisis de Ucrania, que por cierto ya llevó la relación entre la Alianza Transatlántica y la Federación Rusa a un escenario de creciente pérdida de la confianza. Y según el analista Marco Arija, detrás de los rumores mediáticos se siente la huella de Estados Unidos, que busca tumbar las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Bueno, ciertamente la información y un poco todo lo que ha ocurrido parece una situación propia de otros tiempos y un tanto surrealista. Es un acontecimiento que deja un poco en evidencia a los propios servicios de información suecos, en general a la alarmista prensa del país escandinavo, y da la impresión en general de ser una actitud bastante poco seria y algo irresponsable. Sin duda, en lo que está ocurriendo últimamente se puede ver claramente la mano de Estados Unidos, más incluso que de Europa, que al fin y al cabo ha demostrado ya en suficientes ocasiones no tener un criterio propio a la hora de establecer sus relaciones en política internacional. Para Estados Unidos, como digo, lo más importante parece que es echar abajo las relaciones entre la Federación Rusa y la Unión Europea, y todas y cada una de las acciones que Estados Unidos lleva a cabo parece que no son otra cosa que intentos de alcanzar este objetivo, recurriendo además a todos los medios posibles. Sería irresponsable y moralmente muy difícil no ayudar a los kurdos en Kobani. Con estas palabras, el secretario de Estado norteamericano comentó el lanzamiento desde el aire de armas, municiones y material médico a los defensores de la ciudad asediada por los yihadistas. Esa declaración llega una semana y media después de que el propio John Kerry dijera que la pérdida de Kobani no sería una derrota estratégica. Se trata de la primera ayuda militar directa que reciben las fuerzas kurdas locales tras un mes de ataques aéreos contra el Estado Islámico en esa zona. Por su parte, Turquía ha anunciado que permitirá el paso de kurdos iraquíes a través de su frontera para luchar contra los yihadistas en Siria. Mientras tanto, la Unión Europea ha decidido prohibir el suministro de combustible para los aviones sirios en un nuevo refuerzo de sanciones contra el país. Además, ha descartado colaborar con Assad, a quien ha culpado del seguimiento y surgimiento del Estado Islámico. A este respecto, algunos analistas apuntan que la Unión Europea se deja llevar por intereses ajenos. Lógicamente, en este caso concreto, la Unión Europea supedita sus relaciones con Damasco a intereses propios y también ajenos. Quiero decir que podríamos entender en ello, por una parte, unas directrices de los Estados Unidos, concretamente de Washington, y por otra parte, la presión ejercida en los últimos días, en la última semana, por el gobierno de Ankara, que quiere luchar contra el Estado Islámico siempre y cuando ello implique también la derrota del régimen de Bashar al-Assad. Es un juego bastante complicado, un juego peligroso en el que los europeos, como siempre, están tratando de estar al lado de quien más poder tiene, en ese caso concreto Estados Unidos, y complacer al vecino turco. Solo el Consejo de Seguridad de la ONU tiene derecho a formar una coalición contra el Estado Islámico. Así lo ha declarado el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien ha acusado a Estados Unidos de atribuirse el derecho de interferir en los asuntos internos de otros países, enarbolando la bandera de los derechos humanos. Al dejarse llevar por la euforia debido al término del enfrentamiento bipolar, Estados Unidos trató de imponer el concepto de un mundo unipolar en el marco del cual tendría la oportunidad de reformar la situación en todas las regiones y en cualquier estado, de acuerdo con sus propias ideas e intereses. Para promover esos enfoques se cuestionaron los principios clave de la Carta de la ONU, que es la construcción básica del mecanismo del mundo, es decir, la soberanía, integridad territorial de estados, la no intervención en sus asuntos interiores y la resolución pacífica de las disputas. Estados
Estados Unidos y sus aliados trataron de atribuirse el derecho de intervenir y a veces de un modo bastante contundente en lo que pasa en cualquier país bajo el lema de la contribución a los derechos humanos y la promoción de los valores democráticos. El canciller también abordó el tema del conflicto ucraniano, asegurando que Washington no busca arreglarlo, sino castigar a Moscú y hacerla retirarse de la verdad y de la justicia. Pero estos intentos fracasarán, aseguró Lavrov. Además, destacó que Estados Unidos utiliza a Ucrania como un agitador en las relaciones entre Rusia y Europa y aprovecha la situación para imponer su liderazgo en la región euroatlántica y obligar a la Unión Europea a seguir un camino que muchos miembros no comparten. Y las milicias de la República Popular de Donetsk culpan al ejército ucraniano de haber cometido un ataque con un misil balístico Tochka-U contra una planta química en las inmediaciones de la ciudad. Algunas fuentes apuntan que la agresión deja decenas de heridos. Entre los numerosos daños ocasionados está también la destrucción parcial del principal estadio de fútbol de Donetsk. Por su parte, los militares ucranianos niegan la autoría del disparo. El director del periódico local Novorossiya nos describe cuáles han sido los efectos de la onda expansiva. Han atacado con un misil balístico Tochka-U el territorio de nuestra planta química. El bombardeo ha sido de una gran fuerza y ha podido ser grabado desde varias posiciones, según lo he podido saber. Se veía una gran nube de humo, ejemplo de la magnitud, y la onda expansiva fue tan intensa que abrió ventanas y puertas de casas a varios kilómetros. Bueno, nuevas revelaciones sobre el sangriento régimen de Videla en Argentina sacuden esta vez a España. Una investigación periodística establece que el reinado de Juan Carlos I y la dictadura cerraron una serie de acuerdos que habrían permitido financiar las represiones en el país latinoamericano. Según estos informes, los convenios se firmaban generalmente en el ámbito comercial, pero además se establecieron lazos importantes con el sector bancario y empresarial. En los archivos se destaca que fue precisamente el rey Juan Carlos el encargado de facilitar los acuerdos de transacciones con la dictadura. Nuestro compañero Bricio Segovia entrevistó al periodista encargado de esta investigación, publicada por el rotativo español Público, Danilo Alvin, quien asegura que la relación entre los dos gobiernos fue mucho más allá de una mera cooperación en materia de comercio. Son una serie de archivos secretos que hemos logrado reunir entre España y Argentina a nivel de archivos de ambos países, en los que se demuestra que hubo una colaboración muy estrecha que se mantuvo en secreto, de ahí el carácter de esos documentos, entre ambos países. Había negocios entre medio, ¿no? Unos contratos comerciales que se firmaron con la Argentina de Videla por parte de España, pero más allá de estos contratos, ¿existe alguna prueba que demuestre que hubo un apoyo directo a esa dictadura? Vamos a continuar aportando pruebas que prueban, como decía, que las relaciones entre la España de Juan Carlos de Borbón y de Adolfo Suárez y la Argentina de Videla y de los vuelos de la muerte llegó mucho más allá que los simples acuerdos económicos. Había toda una estructura entre ambos países consolidada a base de reuniones mantenidas tanto aquí en España como en Buenos Aires, en Argentina, que permitió consolidar unas relaciones que, como decía, superaron lo meramente económico y lograron que la dictadura, a pesar de los crímenes que estaba cometiendo, encontrase en España a un socio preferencial. Desde su llegada a la presidencia en el año 2006, Evo Morales prometió que su país iniciaría un proceso de independencia y recuperación de su soberanía. 8 años después han sido desmantelados los programas de supuesta cooperación que Estados Unidos mantuvo en ese país durante varias décadas. En el siguiente reportaje, Karen Méndez revela lo que de verdad encerraba la supuesta ayuda estadounidense en Bolivia. Estados Unidos se instaló en Bolivia con la promesa de salvar a los bolivianos del hambre, la pobreza y el narcotráfico. 50 años después, se demostró que sus actividades no se correspondían con los objetivos anunciados. Los Estados Unidos todos los días te decían que estaban luchando contra la extrema pobreza y todos los días había más pobres. Nos decían todos los días que estaban luchando contra el narcotráfico y cada día había más narcotraficantes. Nos decía que todos los días estaban luchando en favor de la democracia.
¿no es cierto? Y eran los que socavaban los derechos humanos cuando colocaban a las fuerzas policiales y militares a perseguir a los dirigentes cocaleros, a los mineros o a los campesinos. Entonces, ¿de qué democracia hablaban? En 1961, la USAID llegó a Bolivia con un plan para supuestamente ayudar a los sectores políticos y sociales del país. Pero fue con la asunción de Evo Morales al poder cuando se develó que realmente la USAID sirvió para controlar los espacios de poder político, defender sus intereses económicos y financiar a sus aliados. Pero además, la llegada de Morales a la presidencia también permitió descubrir que dentro del Palacio de Gobierno funcionó durante décadas una oficina de la CIA. Primero, que recibía toda la información de Fuerzas Armadas y de Policía y filtraba al gobierno, al presidente, desde en el mismo palacio la información que tenía que recibir el presidente. Y el 99% de la otra información se pasaba a la Embajada de los Estados Unidos. Además de la instalación de la USAID y la CIA, durante más de 2 décadas, Estados Unidos mantuvo en Bolivia de manera secreta la oficina regional de la DEA para América del Sur en una supuesta lucha contra el narcotráfico. Sobre todo privilegiaban la confrontación con los campesinos en las zonas productoras de hoja de coca, que además coincidentemente eran las zonas de mayor resistencia social a las políticas neoliberales. Y fue precisamente el perseguido líder cocalero Evo Morales quien desde la presidencia logró darle un sorpresivo revés a los planes de la Casa Blanca. La injerencia de Estados Unidos en Bolivia se ha ido desmontando poco a poco. En el año 2008 el gobierno boliviano expulsó al embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, acusándolo de estar involucrado en un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Luego expulsaron a la DEA y por último a la USAID. El gobierno estadounidense respondió y dijo que el presidente Morales con estas acciones estaba condenando al pueblo boliviano a la muerte. Sin embargo, resultó ser al revés. Tan solo en el año 2013, el gobierno boliviano, sin la participación de la DEA, logró duplicar la erradicación de los cultivos de coca con unas 11.000 hectáreas. Pero Estados Unidos todos los años desertifica a Bolivia en los resultados obtenidos en la lucha contra las drogas, pese a que son resultados, reitero, que desde el punto de vista cuantitativo, han incrementado en 400% la cantidad de operativos, la cantidad de droga secuestrada. Según datos oficiales del gobierno boliviano, desde que se desmanteló todo el aparato de intervención estadounidense, este país ha logrado por primera vez en su historia erradicar el analfabetismo, lograr que unas 2 millones de personas dejaran de estar en una situación de extrema pobreza, recuperar el control de las riquezas naturales, incrementar el presupuesto de salud en 263%, reducir a la mitad la desnutrición crónica y colocar las reservas internacionales de 1.714 millones de dólares en el año 2005 a 14.430 millones de dólares en el año 2013. Cifras que durante los 50 años de la supuesta ayuda estadounidense fueron imposibles de alcanzar. Karen Méndez, RT, Santa Cruz de la Sierra. Bueno, el país vecino de Bolivia, Brasil, está sumergido en una lucha política clave. A una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los dos candidatos plasmaron su visión del futuro durante el penúltimo debate de la campaña electoral. Mientras Dilma Rousseff se centra en la política social y la cooperación a nivel regional, Aécio Neves propone mayor libertad para los bancos y una relación más estrecha con los Estados Unidos. Vamos a ver a continuación los puntos definitivos de ambos candidatos. Y es que, bueno, el programa del actual presidente establece una consulta popular para introducir cambios políticos exigidos por la mayoría ciudadana, entre los cuales se destaca la lucha contra la corrupción. En cambio, bueno, la propuesta política de Neves aborda la eliminación de la reelección presidencial y la reducción del número de ministerios que existen en la actualidad. En la economía, Neves, el favorito de los mercados en la carrera presidencial, propone un curso de la autonomía del Banco Central, mientras que Rousseff rechaza esta medida. Sin embargo, ambos candidatos coinciden en admitir la necesidad de una movilización de las inversiones, tanto públicas como privadas. De la misma forma, están de acuerdo en el plan de legalizar el matrimonio igualitario. Otro paso liberal de la política social, la legalización del aborto por motivos médicos y legales,
cuenta solo con el respaldo de Dilma Rousseff. Para la periodista Eleonora Gozman, lo que propone Rousseff es un proyecto de largo alcance, mientras que el plan de Neves conllevaría un atraso para Brasil. Dilma tiene un proyecto de largo alcance y que es un proyecto interesante porque es un proyecto de desarrollo de Brasil, que es un país que todavía tiene un significativo atraso. Esta es la realidad. Requiere un esfuerzo muy grande de desarrollo, sobre todo en aquellos sectores que han sido más postergados. Le va a costar, obviamente, llegar a un nivel, digamos, de desarrollo más elevado. La misma Dilma va a tener que hacer un esfuerzo mayor que el que se hizo hasta ahora, pero no tengan duda que si viene Aécio Neves esto va a ser el atraso, la vuelta atrás no, el atraso. O sea, el proyecto de Aécio Neves es el peor proyecto posible para un país como Brasil. Y la enfermera española contagiada del ébola se someterá a una nueva prueba 48 horas después de pasar la última en la que ya no tenía carga viral. Asimismo, en Barcelona, los análisis del sospechoso de estar infectado, que acaba de regresar de Sierra Leona y Guinea, también han dado negativo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Pentágono ha creado un equipo militar médico de respuesta rápida a los posibles casos de ébola dentro del país. El temor de los ciudadanos aumenta a medida que se anuncian simulacros de atención a personas supuestamente contagiadas. Los hospitales temen el colapso de muchos servicios de emergencia por la afluencia de enfermos con síntomas parecidos a los del virus en sus primeras etapas. Mientras la Organización Mundial de la Salud ha declarado a Nigeria territorio libre de ébola tras 6 semanas sin registrarse nuevos casos en el país. El representante de la organización, Roberto Bertolini, opina que los países occidentales no tienen que tener miedo a la enfermedad y deben ayudar a las naciones africanas en su lucha contra el ébola. Para los países de Occidente esto no es un problema. Sí existe un pánico excesivo y es comprensible porque es una enfermedad mortalmente peligrosa y tiene un nivel de mortalidad muy alto. Es una enfermedad exótica que proviene de una región lejana. Todos estos son elementos que los científicos conocen bien, son los que elevan y agravan la percepción del riesgo de cualquier problema. Por eso creo que la gente no debería estar demasiado preocupada por este problema en Europa Occidental. Pero sí deberíamos preocuparnos para ayudar a los países afectados a salir de esta crisis. Porque si esto no ocurre, entonces el problema crecerá y también en otros países. Mientras tanto, en La Habana, la reunión de los mandatarios del ALBA tiene como resultado una estrategia común que se compone de 23 pasos para combatir el virus. El acuerdo se logró en una cumbre extraordinaria dedicada a este tema. Nuestro corresponsal en La Habana, Semyon Senderov, nos amplía esta información. Este lunes, La Habana acoge la cumbre extraordinaria de ALBA. Los ministros de salud de los países integrantes de la alianza han llegado a la capital cubana para tratar el tema de cooperación en la lucha contra el ébola. Así, con los ministros también han venido algunos de los presidentes latinoamericanos, como por ejemplo Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Cabe decir que la elección a Cuba como país anfitriona de esa cumbre no ha sido casual, y es que es uno de los países que más colabora en la lucha contra el virus. Así, por ejemplo, a principios de este mes, Cuba ha enviado 165 médicos a Sierra Leone y también va a enviar hasta 461 empleados de salud a diferentes países africanos. Así, durante la cumbre han destacado que para ser un país bastante pobre y constantemente afectado por diferentes sanciones y por el bloqueo económico estadounidense, Cuba ha hecho un enorme esfuerzo. Lo mismo destacaba hace poco el mismo Fidel Castro, y es que dice que las personas que arriesgan sus vidas, se van a África sin perseguir ningún interés propio, son el mayor ejemplo de solidaridad. Además, Castro ha destacado que Cuba coopera con Estados Unidos a pesar del bloqueo, a pesar de todas las confrontaciones que se están viviendo entre los dos países. Además, Fidel Castro ha lamentado que haya casos de enfermedad de ébola en Estados Unidos. Además, en ese contexto, los medios internacionales han reprochado a Washington, y es que dicen que le tiene que dar vergüenza porque Estados Unidos se proclama el líder en la lucha
con ébola, pero ni siquiera tiene las relaciones diplomáticas con el mayor ayudante en esa lucha. Aquí cabe destacar que según la información de la OMS, ya el virus ha cobrado más de 4.000 víctimas. Y también cabe decir que no solo hay enfermos en los países africanos, sino también se registran casos en Europa, como por ejemplo en España y en Estados Unidos. Tenemos una noticia de última hora. En el aeropuerto de Vnukovo, en la provincia de Moscú, se ha estrellado un avión con 5 personas a bordo. Así lo ha comunicado la policía. Se informa que el avión iba de Moscú a París. Seguiremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia y les informaremos de cualquier novedad que se produzca. Ha llegado el momento de repasar otras noticias internacionales en breve. En México, la Policía Federal toma el control de 12 municipios en el estado de Guerrero, donde a finales de septiembre desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Mientras, los familiares de estos alumnos se congregaron en una iglesia de la capital para celebrar una misa y pedir que estén aún vivos. Los participantes llevaron flores blancas y retratos de las víctimas. Los jóvenes están en paradero desconocido desde el 26 de septiembre tras un altercado con la policía. Las autoridades mexicanas ofrecen más de 100 millones de dólares por la información que ayudaría a hallar a cada uno de los estudiantes. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha pedido al gobierno de España que emprenda las acciones necesarias para que no se repitan los sucesos violentos relacionados con el control fronterizo en la valla de Melilla. Aluden en concreto al incidente ocurrido el pasado 15 de octubre y a la carga policial cuando 200 inmigrantes de África subsahariana intentaron cruzar la frontera. Según la organización, la violencia de los agentes estaría impidiendo el acceso al territorio español a aquellos que necesiten protección internacional, huyen de la guerra o de la persecución en sus naciones. Dar la espalda al presidente norteamericano. Los residentes de Maryland se negaron a escuchar a Barack Obama durante su discurso en respaldo al candidato demócrata para el gobernador del estado. Un grupo de personas se retiró del auditorio e incluso un espectador interrumpió sus palabras con preguntas provocadoras. Una situación que se suma al amplio historial de ausencias de los demócratas en las elecciones de gobernadores. El presidente de la FIFA está convencido de que la mejor solución para celebrar el Mundial de Qatar de 2022 es posponerlo de verano a noviembre o diciembre. El alto funcionario destaca que llevar a cabo la competición durante el estío es materialmente imposible debido a las elevadas temperaturas. Anteriormente, varios países habían expresado su descontento con esta fecha programada, ya que no están dispuestos a que los campeonatos nacionales se suspendan durante un mes. Y precisamente los representantes de la FIFA se mostraron satisfechos durante su primera inspección a los estadios e instalaciones del Mundial de Fútbol que Rusia alojará en el 2018. Así lo destacó Alexei Sorokin, quien es el director general del comité organizador. Durante la gira, los inspectores visitaron los complejos deportivos en Moscú, San Petersburgo, Sochi y Kazán. Además, los especialistas comprobaron los preparativos en materia de seguridad, transporte, hostelería y comunicaciones. Rusia acogerá un mundial de fútbol por primera vez en su historia y contará con 2 estadios. Además, el presidente de la UEFA, Michel Platini, rechazó la posible privatización de la Copa del Mundo debido al conflicto ucraniano y declaró que no se puede castigar a 100 millones de aficionados por problemas políticos. Así terminamos. Quédese con nosotros para el repaso de los titulares. No se vaya. La hostilidad del clima no priva a Malvinas de paisajes verdaderamente paradisíacos como Gypsy Cove y Yorkey Bay, con playas, como vemos, de arena blanca, de aguas turquesas, exactamente igual que en el Caribe. Pero incluso aquí, en este regalo de la naturaleza, la guerra deja sus huellas. La relación con el continente argentino antes de la guerra de 1982 era difícil, porque nosotros sentíamos que estábamos siendo forzados a ir a los brazos de Argentina. Nosotros no queríamos tener nada que ver con Argentina. Éramos zombies, éramos moribundos, civiles, conscriptos, muertos de hambre, llegando a una casa
con la misión de que detectar un posible equipo de radio, pero con una hambruna tan grande que estábamos pensando qué vamos a comer ahí. La guerra es algo antinatural. Lo natural es ser amigos e ir a pescar juntos. Desde la microbiología hasta las escalas cósmicas. Las invenciones que cambian la vida para bien. Los descubrimientos que hacen marchar el progreso. Tecnología de Rusia. Tecnología de punta en RT. En un rincón perdido de la taiga rusa, prácticamente inaccesible, vive Agafia, la última de una gran familia de viejos creyentes. Durante décadas ha estado sola. ¿Pero cuánto tiempo más podrá valerse por sí misma? Bienvenidos de regreso, vamos a repasar los titulares de la jornada. Moscú desmiente los rumores sobre la supuesta presencia de su submarino en las aguas de Suecia difundidos previamente por medios de comunicación. Este país europeo ya levantó la prohibición a las embarcaciones civiles de navegar en el área donde se busca el navío presuntamente captado en algunas fotos de aficionados. El secretario de Estado norteamericano ha dicho que sería irresponsable no ayudar a los kurdos de la ciudad siria de Kobani en referencia al lanzamiento de provisiones para los defensores del territorio que permanece bajo los ataques del Estado Islámico. Las declaraciones llegaron casi 2 semanas después de que el mismo John Kerry dijera que la pérdida de la zona no sería una derrota estratégica. Una investigación periodística ha revelado que en los primeros años del reinado del rey Juan Carlos, se realizaron acuerdos millonarios con la dictadura argentina de Jorge Videla. Según el informe, los contratos posiblemente cubrieron los gastos causados por las represiones de aquel régimen de Buenos Aires. Varias figuras políticas, entre ellas el propio monarca, habrían sido responsables de facilitar tales negocios. Evo Morales podrá seguir luchando contra la injerencia extranjera en el país. Entre sus pasos previos se encuentran la expulsión de la DEA, la CIA y la USAID. Esto, unido a la reducción de la pobreza, fueron algunas de las razones que llevaron a los votantes a otorgarle su tercera victoria electoral. Menos de una semana para que dé comienzo la segunda ronda de las presidenciales en Brasil. Los dos candidatos se han enfrentado en el penúltimo cara a cara de la campaña. Política social y la cooperación a nivel regional de Dilma Rousseff contra la libertad de bancos y estrechas relaciones con Estados Unidos propuestas por Aécio Neves. Ahora los vamos a dejar con nuestro programa Entrevista, no se lo pierda.